días, amigos y amigas de la agencia de noticias Fides. Soy Nancy Bacaflor. Estamos en el despacho de la senadora Dali Santamaría. Ella acaba de cumplir una misión, en realidad, como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, una actividad intensa, obviamente, el año pasado. Ahora queremos conversar con ella un par de temas centrales. Vamos a empezar por un temita que yo le estaba planteando, que es el presupuesto general de la Nación. Senadora, ¿llegó el presupuesto general de la Nación? Porque vencía ya, si no me equivoco, el 31 de octubre. Exactamente, ¿no? No ha llegado todavía a la Cámara de Senadores y es preocupante, ¿no? Sobre todo si recordamos cómo fue aprobado el año pasado. Con decreto. Exacto, con decreto, ¿no? Entonces es preocupante que no haya llegado porque nos hemos dado cuenta que el Ejecutivo presenta evidentemente los artículos de aprobación de los millones de bolivianos, pero adicionalmente pone cambios a leyes estructurales o no estructurales en el país a favor del gobierno, por supuesto, ¿no? Entonces, pero no dice, digamos, se modifica la ley tantos que en su artículo, no, sino directamente pone números y número de leyes y artículos, no dice qué está cambiando. Entonces, el año pasado nos dimos el trabajo de leer uno por uno, digamos, y nos dimos cuenta todos los contrabandos que mete el Ejecutivo de cambiando la normativa nacional, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el tema presupuestario. Entonces aprovecha eso, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces nos preocupa porque que nos llegue a fin de diciembre, digamos, y nos dé prácticamente y luego promulgue prácticamente la otra gestión, ¿no? Es una trampa. ¿Ustedes para aprobar el presupuesto? Prácticamente con el tema del famoso receso tuviéramos hasta el 15 de diciembre, ¿no? De aprobar, de que nos llegue, lo revisemos y lo aprobemos, ¿no? O sea, están a un mes. Sí, uno. Y dos, que aunque nos llegue a veces ya en los siguientes días, el problema va a ser las observaciones, ¿no? Porque ya va a venir seguramente aprobado de diputados y por lo tanto si nosotros observamos 3 o 4 artículos tendría que volver. Entonces él lo que no quiere es que suceda estas observaciones y seguramente aprobarlo y que sentamos la presión social, sus famosos movimientos, sus organizaciones sociales y presionarnos a aprobar, ¿no? Pero no tiene el suficiente apoyo para aprobarlo, como el año pasado, el gobierno. Mire, desde mi experiencia, como ha pasado con el fiscal general, el MAS se une. El MAS se une. O sea, negocia. Seguramente internamente, ¿no? O sea, tienen una misma visión de país, tienen una misma visión político-ideológica, que no la cumplen en muchos casos, pero tienen ese, o sea, son como soldados, si usted me permite, ¿no? Entonces se unen. ¿Cómo entonces, por ejemplo, cómo se explicaría lo que ha pasado con el fiscal? ¿Cómo usted se explicaría lo que ha pasado con el tema de muchos créditos que han salido de la asamblea de las dos cámaras, ¿no? ¿Cómo usted se explica el tema, lo que ha pasado con nomás algo doloroso que ha sucedido la última sesión, el tema de la ley contra las quemas, ¿no? Que prácticamente articulaba todas las leyes que hemos anulado en Senado, que no ha sido en diputados, ojo, y que pretendía su aprobación, ¿no? Estaba el tema de aumentar milímetros del tema del monto del 0.2 dólar por hectárea, siendo entonces pretendíamos subir, mejorar todo eso, que fue un trabajo de 2 años creo que de la senadora Requena, y se unieron para rechazar, para que no la tratemos, ¿no? Entonces, son temas que si a ellos les conviene lo aprueban. ¿Cuál es el riesgo en el tema del presupuesto general? ¿Qué usted cree que pueda pasar con este documento, que es fundamental en circunstancias en las que se desconoce mucha información? Reservas internacionales, reservas de gas, no hay dólares, no hay divisas. Entonces, ¿qué piensa del quizás en proyección del presupuesto general de la Nación? Yo creo que estos últimos años, primero era con el 93%, si mal no recuerdo, primer y segundo año, va a favor del centralismo, ¿no? Ha ido ese 93% ha ido aumentando. El año pasado ha sido 97%, ha sido para el nivel central. Estoy hablando de nivel central, ministerios, las instituciones descentralizadas. Y de 87%, prácticamente el 24% son para las empresas públicas. Acuérdese, 24%. Mire, de este 13% que sobra para que sea el 100%, el 8.6, a ver, mire, el 8.6 son para municipios y gobernaciones. La pregunta que yo me hago ya desde mi experiencia, habiendo pasado por todos los niveles del Estado, es ¿dónde vive la gente? ¿Vive aquí en La Paz, en los ministerios?
o vive en los municipios donde necesitan pavimentos, mercados, salud, educación, o en las gobernaciones que hacen los planes departamentales, control del tema medioambiental que es tan preocupante en departamentos como el mío, como Potosí. El 8.6, o sea, no me entra. Por eso es que estos pobres, les llamo pobres a los alcaldes y los departamentales, se endeudan. Están prácticamente, hay municipios que están ya con deudas nomás, ¿no? Entonces, solamente va ese pedazo. El resto va a las universidades públicas del país, pero solamente hasta el 13%, ¿no? Entonces, es preocupante lo que pasa con el presupuesto. Es un presupuesto centralista, es un presupuesto que va en contra de la Constitución política, porque la Constitución dice que somos un país autónomo. Le damos competencia en la Constitución. Muchas competencias en realidad. ¿Con qué va a hacer? Dígame, ¿con qué va a ejecutar? ¿Con qué dinero va a ejecutar esas competencias, no? Por lo tanto, es desastroso prácticamente él. Y en este tema del 83%, que el 24% ya es para lo que hemos mencionado, está, por ejemplo, temas tan estructurales para salud y educación, ¿no? También yo hice un detalle el año pasado revisando el POA, cuando estaba así en la Comisión de Planificación. El 10% famoso que miente no es así, ¿no? Solamente para salud, es el 5%. Entonces, y también para educación tampoco es un monto mayor. Y aquí yo recalco el tema de salud y educación, porque un país sin un capital humano educado y sano no vamos a avanzar, vamos a avanzar, pero es un concepto tan difícil de comprender, ¿no? Y presupuestos millonarios, por ejemplo, era el año pasado o para este año. Plantas. Sí, pero también le cuento para el tema de algunos ministerios, ¿no? El Ministerio de Gobierno tenía un gran monto que nunca se supo para qué. Usted sabe más lo que nos hizo el tribunal, ni siquiera para que vengan a explicar, porque el Tribunal Constitucional nos quitó esa potestad de interpelar, ¿no? Entonces, prácticamente eso yo creo que es la misma receta que va a repetir todos 4 años. ¿Usted no cree que el presupuesto vaya a reducirse para reducir el déficit fiscal? No creo. Imposible. Porque en esta pelea irracional que tiene el MAS, digamos, ellos acuden a cualquier cosa para poder solventar, ¿no? Entonces, al presidente le conviene, por lo menos de pinta, mantener las empresas estatales, mantener con mucha plata estos ministerios que son de defensa, de seguridad. Luego le conviene también mantener a los funcionarios públicos, aunque haciendo un análisis de los recursos tampoco es mucho, digamos, ¿no? Sí se podría optimizar, pero tampoco se ahorra mucho. Donde se debe ahorrar son el 24% de estas empresas. Él podría recortar, cerrarlas al final, ¿no, pero no lo va a hacer. Una evaluación técnica seria para ver cuáles funcionan, cuáles no funcionan y cuáles dan rédito, en realidad. Exactamente, utilidad, sí. Y también he visto, digamos, que un gran problema para que no funcionen estas empresas estatales son los perfiles. O sea, el MAS no mira qué profesional puede llevar adelante. Usted sabe que para manejar, como si a mí me dijeran, tú manejas un cohete, quieres ser astronauta, no puedo yo llevar, porque si a mí me da usted lo voy a estrellar, voy a arruinar la inversión millonaria, ¿no? Pero no les tiembla la mano, Nancy, no les tiembla la mano y aceptan cualquier cosa aunque no la puedan hacer, ¿no? Entonces, estos pobres señores que, bueno, algunos hemos visto aquí también, no tienen el perfil, no saben cómo hacer un diagnóstico, cómo está su institución estatal, si realmente qué mercado tienen, qué es cadena productiva, de dónde debe empezar. Entonces es una pena, lastimosamente, ¿no? Senadora, pasando al ámbito político, ayer ha habido una cumbre convocada por el Tribunal Supremo Electoral ante la amenaza que está sufriendo el proceso electoral para las judiciales, ¿no? Esta arremetida del Tribunal Constitucional. ¿Cómo ven usted, y obviamente comunidad ciudadana, este tema? Bueno, mire, yo creo que Comunidad Ciudadana con nuestro líder, don Carlos, siempre ha apoyado en estos momentos, ha asistido a las reuniones, ¿no? Ha dado su punto de vista, ¿no? Y como otros líderes también. Creo que es un importante momento para el país, ¿no? Porque si nosotros revisamos la Constitución, prácticamente en un artículo dice que toda sentencia constitucional debe ser de cumplimiento, ¿no? Obligatorio.
Entonces yo creo que el Tribunal Electoral está como entre la espada y la pared, porque dice, ¿no? El análisis. El 31 ellos deberían irse, no se han ido. Han sacado esta sentencia anulando en algunos departamentos y que en otros vayan. ¿Qué hago? Ellos lo que han hecho es buscar un respaldo político, técnico, judicial, legal, si vale la expresión, para seguir empujando, ¿no? Y ya es la segunda vez que hace el señor. No tengo el gusto de conocerlo, pero me parece que es un líder a nivel nacional. El presidente del Tribunal Electoral. Sí, es realmente un líder, ¿no? De nota, porque él podía acatar. ¿Qué me importa al final? Y bueno, pues dice el tribunal, aquí la Constitución me respalda, que yo no debería llamar a elecciones, ¿no? Pero es un rol muy interesante y creo que es lo correcto. La pregunta también de fondo es, ¿acaso ese rol no debía tenerlo el presidente? El presidente del Estado. Claro, es él el Pero que se debía. ha callado, ¿no? El gobierno se calló. ¿Por qué se calló? Porque a él no le conviene, pues, que salgan adelante las elecciones, ¿no? Mal o bien. ¿Se quiere mantener a los prorrogados? Claro, siempre lo ha querido, siempre lo ha querido. ¿Por qué el año pasado, no sé, ha habido meses que la Cámara de Diputados, el diputado presidente, no ha llamado a la sesión? Israel no ha llamado a la sesión y lo ha ido prolongando, ¿no? O sea, hay muchas... Ustedes aprobaron una norma, ¿no? Desconociendo a los... Exactamente, la 075, que fue tratada en la Asamblea número 7, creo que un 6 de junio, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, donde ahí precisamente todo ese marco legal que pretende el Tribunal Electoral ya está escrito, aprobado por las dos cámaras en asamblea. Lo único que falta es la promulgación por el presidente, ¿no? Pero no lo va a hacer porque no quiere en verdad que salgan adelante las elecciones, ¿no? Senadora, ahora alguien pregunta, senadora, ¿por qué un gasto insulso en las elecciones judiciales si se sabe que la justicia nunca va a cambiar? Todos los políticos que se reunieron ayer solo llevaron sus intereses, que no les importa el país. Dice una pregunta ahí en la transmisión. ¿Sabe por qué? Porque al final es una pequeña esperanza, no le puedo mentir al que le pregunta, no le puedo mentir porque eso es verdad lo que dice él, ¿no? Hay intereses, hay una manera en los países como el nuestro en desarrollo de hacer política que va a la desinstitucionalización, va al interés grupal, personal, y es cierto lo que dice, ¿no? Sin embargo, creo que la gente de bien tenemos que mantener la esperanza. Sino, ¿qué más vamos a tener? Yo digo, ¿no? En la esperanza que al cambiar alguna persona de ahí, pues no los conozco sinceramente, pueda tener la fuerza para imponerse y poder hacer lo correcto, ¿no? Aunque, como usted sabiamente decía, generalmente se dejan llevar. Pero la pregunta es si hay gente todavía en pie, del sector que sea político, de la prensa, que no se ha dejado llevar. Tenemos que tener esa esperanza, si no va a significar la pérdida de nuestro país prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que más vale intentar renovar las autoridades a que se mantengan los actuales, porque creo que más bajo de lo que han caído los señores, ya no sé si se podrá, ¿dónde más se va a caer más bajo de lo que ha caído el sistema judicial, ¿no? Senadora, ahora lo que me llama la atención es que, bueno, estas autoridades prorrogadas, estos magistrados prorrogados, prácticamente de facto, ¿no? Han ejercido. Sí. La Asamblea les ha respondido. Sí. Es decir, de alguna manera se han reconocido sus actos, ¿no? Sí. En este año que ya va a ser. Ahora bien, ¿por qué no se promueve un juicio de responsabilidades? Porque estas personas, ya digamos que no se les inicia por el prorroguismo, porque parece que aquí se estaba tratando de obstaculizar, si no me equivoco, ¿no? Salvarlos del prorroguismo. Pero ellos están violentando el principio de preclusión. Han sobrepasado a un órgano del Estado, porque el tribunal solamente es una institución, no es un órgano. El órgano electoral casi prácticamente ha sido sometido a este tribunal constitucional. Y además el otro elemento que llama la atención es que estos magistrados prorrogados están actuando en un acto de conflicto de intereses, porque ellos se autoprorrogan, ellos se dictan sobre su situación, etc. ¿Correspondería ya un juicio de responsabilidades? El tema es lo que siempre me llama la atención. Todos dicen sí se debería, pero no hay acción, ¿no? Ha habido, no recuerdo, ahorita está tratando ¿Por este tema? Por este tema. Yeah. No me acuerdo qué asambleístas han iniciado y ha sido negado. No ha entrado siquiera en agenda, ¿no? Sí ha habido, le puedo buscar los datos, pero el problema está, digamos, de
Yo averigüé, estuve tan preocupada con algunos constitucionalistas, el problema está en la Constitución. La Constitución tendría que haber una reforma, o sea, no le da límite. No le da límite, ¿no? O sea, no dice, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no puede. Pero por prevaricato. No puede incluir en el otro, o sea, es como libre. Seguramente cuando hicieron la Constitución el masismo pensó, bueno, siempre vamos a tener a estos títeres aquí a nuestro poder y como se iban a quedar 50 años o querían quedarse más, todavía no nos hemos librado, recordemos, ¿no? Son 20 años de sometimiento, es una generación que ha perdido la oportunidad de trabajo, de lucha, ¿no? Porque si usted es digno en este país, no tiene trabajo en el Estado. Usted tiene que coimar para entrar a trabajar. Si usted es digno, olvídese, tiene que irse o sobrevivir de manera independiente, lastimosamente, ¿no? Entonces, estos señores yo creo que y no han previsto esas trancas que debería tener. Nosotros estamos intentando hacer un reglamento, pero que no sé si podrá prácticamente de la interpretación legislativa. Eso es lo que falta. ¿Qué quiere decir esto? Que estos poderes independientes, nosotros, el tribunal, en este caso el tribunal electoral, tendríamos que tener la capacidad de sobrepasado sus atribuciones. Pero no hay una tranca si usted lea a detalle la Constitución, ¿no? Muchos coinciden. Pero en el pasado, hace un par de años, los suspendieron, los procesaron a magistrados del Tribunal Constitucional. Era la época de, por ejemplo, Gualberto Cusi, todos esos magistrados los sacaron así a la mala y los procesaron, los destituyeron. Pero era porque el poder quería, no era porque era lo justo, ¿no? El poder quería. Si el poder, por ejemplo, esa que hablábamos de la sesión séptima, le comento, Nancy, que no estaba el presidente, no estaba el Choquehuanca, le tocaba a este señor Andrónico, nos ha iniciado un proceso, siendo que legalmente es lo correcto. Usted revisa todo. La sucesión. Correcta y justa. No les ha dado la gana de aceptar las resoluciones entre las cuales está la 075 de esa sesión. Y estamos en un proceso. O sea, el poder y sus acólicos, sus seguidores, no sé qué llamarles, hacen lo que el poder dice. Entonces, la justicia y el tribunal se ha convertido en un monstruo con muchas cabezas, ¿no? Con muchas cabezas. Esto está la casa. Si a alguien no le conviene, se lo come. Y si a alguien le conviene, le mira así de lejos y le dice, oye, estoy aquí, o acuérdate que estoy aquí, ¿no? Entonces es un juego que no sé. Y también yo digo, ¿dónde debía estar el freno para eso? La ética. Es la ética, ¿no? Como que yo, digamos, reniego contra los autoprorrogados, llega noviembre del año y yo me voy a quedar, pase lo que pase en el país, yo me tengo que ir porque yo prometí cumplir la Constitución, ¿no? Pero eso no pasa, ¿no? Muchos de los límites, pues no se puede escribir todo también, esa parte también, ¿no? Pero no hay ética. La política es un campo descarnado para obtener el poder, pero no para el bien común, por desgracia. Senadora, y lo último, por favor, ¿qué opinión le merece estas informaciones que están surgiendo en torno a Evo Morales sobre procesos vinculados a un tema de trata y tráfico de personas, vinculaciones con jovencitas? El gobierno cuestiona esa conducta de Evo Morales. ¿Qué le dice a usted, senador? Sinceramente me da vergüenza ajena porque, mire, ¿no? En Argentina han sacado y prácticamente la ministra dijo, en suelo argentino no se permiten delitos, más o menos, ¿no? Y nuestro presidente sabía de eso muchísimo más antes, que no solamente es el tema, que es un delito grave. ¿Del Estado? Claro, del Estado, perdón, el señor Arce, que sabía de esto, ¿no? Porque era su ministro, hay fotos con la señorita, una de las señoritas, ¿no? Segundo, que sabía de los gastos indebidos, está el tema del museo, sabía los temas, el tema, por ejemplo, del fondo indígena, no está, todo Bolivia ha sabido, pero siempre ha cubierto, ¿no? Y a mí lo que sinceramente, generalmente soy una persona con mucha esperanza, ¿no? Pero lo que me ha socavado y me ha marcado este último periodo ha sido la elección del fiscal. La elección del fiscal. ¿Usted cree que el señor fiscal ha ganado por 115 votos? Necesitaba 101, creo, 103, ¿no? Y los que votamos en contra... más de 2/3. Exacto. Y los 2/3 lo tenían, ¿no? Entonces hay un escenario tan sucio que usted cree que los diputados, evistas y arcistas han votado sin el permiso de sus líderes.
imposible. Son como soldados, le decía, imposible. Por lo tanto, ha habido un acuerdo interno con el señor fiscal para votar por él, ¿no? Se han sumado algunos opositores. Lógico. Porque no tienen 2/3 no. los fascistas. Exacto, pero son opositores que para mí, incumpliendo la ley de partidos, violando la ley, han ido ante el señor Manfred. Y el señor Manfred, que pretende ser, creo, o es precandidato, o está por ahí como que coqueteando con ser presidente de Bolivia, es una persona sin ética. ¿O usted cómo explicaría que se agarre, si usted así, venga aquí a rogar un masista? O sea, no, si sé que él entró por el MAS, un senador, tengo que respetar pues su bancada, como dice la Constitución, dice nuestro reglamento interno también de diputados y senadores, ¿no? Entonces ellos también han votado, ¿no? Entonces el fiscal general es el blindaje para senadores, diputados y sus líderes, a que no sean tocados, si usted me permite, por lo menos en los siguientes 6 años, ¿no? Entonces, eso sí me movió profundamente, porque luego de que se eligió al fiscal general, seguían los bloqueos, seguían los señores que aman a Evo, aman la ideología. Yo no quiero decir que sea mala, es un país democrático, podemos ser socialistas, lo que queramos. Creo que convencida de ese liderazgo, de ese amor, seguía bloqueando, ¿no? Y por el otro lado, de manera cobarde, mandando a los policías, siendo que se hizo un trato para que sea elegido el fiscal general, ¿no? Y ahí, ¿quién le importa el pie del periodista secuestrado, los cuarteles? ¿Qué acción ha tomado el fiscal general? ¿Qué acción ha tomado? ¿Ha salido a la prensa? ¿No? Entonces eso yo creo que es un dato muy importante que no hay que perder de vista, porque no va a hacer nada contra los líderes este señor. ¿Usted cree que prospere estos procesos contra Evo Morales? Porque hay gente que ahora todos dicen que sí existía eso, ¿no? Es decir, sí, hemos visto a las jovencitas, pero nunca dijeron nada. Es decir, hay una autoridad de la Madre Tierra que dice que veía que habían no solamente una, o sea, ¿por qué no pudieron un límite o por lo menos asumieron alguna acción? ¿Usted cree que prospere con estas cosas? No creo que prospere. Primero, por la cabeza que le menciono, ya le he descrito, ¿no? Es el fiscal general, es la cabeza del Ministerio Público que debería investigar. Segundo, recordemos, si usted revisa cómo fue Cuba, cómo fue Venezuela, hay 2 maneras para mí de hacer esclavos, ¿no? Uno es apretando el estómago, quitando oportunidades y solamente dando a los que son leales, ¿no? Con el carnet azul. Y la segunda es el miedo, ¿no? Yo creo que se ha instaurado un miedo a nivel, mira, hasta el presidente del Tribunal Electoral busca un respaldo para ejercer lo que le dice la Constitución. O sea, imagínense el miedo que existe, ¿no? Como le menciono, todo es proceso, absolutamente todo es proceso, ¿no? Claro, se ha judicializado todo. Todo. ¿No? Entonces usted necesita ser un líder, varón o mujer, con mucho valor. Yo creo que sin familia, porque yo creo que lo primero que a un político sano se le viene a la cabeza son sus hijos. ¿Qué hago yo en la cárcel? ¿No? ¿Qué hago yo en la cárcel? Entonces ha judicializado todos los escenarios y los tontos, no sé ya qué nombre darles, del sistema judicial, se han dejado atrapar por el poder, olvidándose su sagrado rol, que es poner justicia, hacer lo correcto, transparentar, limpiar las instituciones. Se han olvidado. Habrán excepciones, yo siempre digo, debe haber uno por otro por ahí, como en el escenario político, pero no hay esa fuerza, ese trabajo en equipo para enfrentar a esos señores, ¿no? Porque qué mejor que el sistema judicial, los jueces o algunos sanos que hay por ahí, de poder ellos mismos con el conocimiento de la norma ir en contra de estos que se han tomado su institución. ¿Me comprende? Pero no hay eso, hay un silencio más cómplice también dentro, porque ¿qué les amenazarán? No sé, es preocupante, Nancy. Senadora, muchas gracias por permitirnos conversar con usted sobre estos varios temas. Muchísimas gracias, muy amable. No, Nancy, a usted más bien, hasta la próxima. Amigos, era una conversación, era una entrevista con la senadora Dali Santamaría en su oficina. Ella acaba de cumplir su rol de segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, senadores, y ahora, bueno, continúa en las funciones, obviamente, pero le queda todavía una legislatura. En cualquier momento estamos con más información.